Después del verano de 2012, un edificio desprendía un olor tremendamente fuerte que incluso llegaba a la calle. Los vecinos alertaron y llamaron a las autoridades. Cuando los agentes se personaron en la casa de la que salía tremendo olor, se encontraron un escenario que parecía sacado de una película. Y es que en la habitación principal, más concretamente en la cama, encontrarían el cuerpo de un hombre con una bolsa de basura atada a la cabeza, maniatado a sus espaldas y evidentemente sin vida. La investigación de este caso te va a dejar tan desconcertado como lo hizo a las mismas autoridades. Este es el caso de Mario Miralles. Bienvenidas y bienvenidas un día más a este humilde canal. Como hemos comentado en la introducción, hoy vamos a contar la historia de Mario Miralles. Ya os digo yo que no os va a dejar indiferente, vais a flipar con el final de la historia, vais a decir, la madre del Cordero Señor, como me quedé yo cuando la escuché por primera vez. Así que sin más dilación, ¡vamos allá! Mario Miralles Tormo tenía 38 años en el momento de su muerte. Viene de una familia numerosa y es el mayor de 5 hermanos. Es un chico muy trabajador y de hecho tiene un buen puesto. Es encargado de producción en una empresa textil que se llama Dobeltex, que se encarga de hacer tapizados. Esta empresa está situada en una localidad muy cercana a Ontinyent, que para ponernos en situación está como a 1 hora de distancia de Valencia capital. Es descrito como un chico sano, muy casero, le gustaba muchísimo estar en casa y además pues no tenía muchos amigos. Los amigos que conservaba eran los de la infancia y realmente no los veía demasiado. Mario valoraba mucho mantener una apariencia pulcra e iba siempre muy bien vestido, siempre con buena ropa, ropa de marca y cara. Le gustaba mucho el cine y de hecho tenía una colección más que considerable de películas en su casa. La investigación se lleva a cabo por parte de la Brigada de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía de Valencia. Una vez llegan al domicilio, se dan cuenta de que la puerta principal no estaba cerrada con llave, pero tampoco estaba ni abierta ni forzada, así como no lo estaban ninguna de las ventanas o posibles accesos a la vivienda. En el suelo del pasillo estaban tiradas las llaves de la casa. Todo el domicilio había sido registrado: puertas, armarios, cajones, es decir, todo revuelto. El cuerpo, como hemos comentado, se encontraba en su cama. En la cabeza tenía una bolsa de basura atada al cuello con cinta americana. Luego las manos a su espalda maniatadas con una cuerda de saltar. Ojo a este detalle, ya llegaremos a él. Y sobre todo, algo que le extrañaría mucho a la policía sería que tanto la cinta americana como las tijeras que parecía que habían usado para cortar la cinta americana se encontraban debajo de la cama. Pero es que debajo de la cama no sería lo único que habría. También habría un sobre vacío. En la habitación de Mario además había una maleta cuya cerradura había sido forzada. En la etiqueta se veía que el vuelo era Roma-Valencia y dentro de la maleta había ropa y además la tarjeta de embarque. En la cocina había varios platos ya lavados que se encontraban en el fregadero y además una botella de vino vacía junto a 2 copas que también habían sido lavadas. La policía empieza a registrar la casa y ya os he comentado que Mario era un gran cinéfilo, por lo que revisando uno a uno todos los DVDs que tenía, en el de la película Amélie encuentran las cartillas bancarias de Mario, así como junto a una carta
que más adelante os contaré qué decía. Cuando le realizan la autopsia, la causa de la muerte es determinada como asfixia mecánica. Van a encontrar dos cosas. Uno es que cuando le retiran la bolsa de basura de la cabeza, ven que también estaba amordazado. Le habían puesto cinta americana también en la boca. Y en los oídos tenía tapones. Es decir, estos que nos ponemos para evitar escuchar cualquier tipo de ruido. Por el grado de descomposición, datan la fecha de la muerte entre el 3 o el 4 de septiembre. Y vamos a tener en cuenta que se le encontró el día 11. Con todos estos datos, la policía pues se da cuenta de que lo que pasaría fue que Mario fue sorprendido mientras dormía. Al llevar los tapones puestos, no escuchó a los atacantes entrar, le amordazaron rápidamente la boca, por lo que no pudo pedir ayuda y tuvo cero posibilidades de defenderse y salir de esa. Y es que no se encontraron ningún tipo de daños más allá de la muerte por asfixia. No se encontraron heridas defensivas, ni hematomas, ni hemorragias, ni rasguños, nada más en el cuerpo de Mario. Como la policía no tiene más pistas, deciden indagar en el día a día de la vida de Mario para tratar de encontrar algo que conecte con el asesinato. Ya sabemos que Mario tiene un tren de vida bueno, una buena posición, ropa cara, etc., por lo que la hipótesis del robo cobra cada vez más fuerza. Los agentes empiezan la investigación tratando de averiguar quiénes más, aparte de él, tenían una copia de la llave. Mario vivía en ese piso desde hacía 10 años y vivía de alquiler, por lo que el propietario de la vivienda tenía una copia. También uno de los hermanos de Mario. Y la tercera persona era Rosario, que era la limpiadora que acudía una vez a la semana, pues para limpiar la casa. Indagando un poco más en Rosario, encuentran que un familiar cercano a ella tiene antecedentes penales por robo. Pero es que aquí Rosario da unos detalles muy interesantes, y es que ella sabía perfectamente que Mario no iba a estar durante todo el mes de agosto en la casa porque se iba de vacaciones. Por lo que en el hipotético caso de que este familiar le hubiera cogido las llaves a Rosario para querer robar en el piso de Mario, lo habría tenido muchísimo más fácil haciéndolo en el mes de agosto y no arriesgándose tanto a hacerlo cuando Mario ya hubiera vuelto en septiembre. La policía investigaría mucho a este familiar de Rosario y acabarían por descartarlo completamente. No tenía absolutamente nada que ver. Cuando los investigadores hablan con los familiares de Mario, les dicen que la última vez que lo vieron fue el día 8 de julio y que se había presentado con un coche de gama alta. Estuvieron analizando los vehículos de Mario y se dieron cuenta de que este coche que había utilizado para visitar a su familia era de alquiler. Y no lo había hecho una vez. Siempre que iba a visitar a la familia, alquilaba un coche de gama media alta. Por lo que ya empezamos a encontrar cosas extrañas en el comportamiento de Mario. Los familiares cuentan además que Mario les había comentado que él tenía un ingreso a plazo fijo de 30.000 euros, así como una caja de seguridad en otra entidad bancaria. Los investigadores atacan directamente a las cuentas de Mario para darse cuenta de que estaban vacías. No existen esos 30.000 euros, no existen otras cuentas bancarias a su nombre y, por supuesto, esa caja de seguridad es toda una invención. Por lo que ya se están dando cuenta de que Mario parecía querer aparentar algo que no era o, por otro lado, tenía unos ingresos que no venían de su trabajo y no estaban registrados en sus cuentas bancarias, que tendrían que averiguar pues de dónde provenían por si tuviera alguna relación directa con el asesinato. No obstante, esto no es un motivo para que los atacantes creyeran que Mario no tenía dinero, porque sus cuentas estaban vacías.
Si tienes buena ropa, vas con buenos coches y todo parece indicar que tienes un nivel de vida alto, estos atacantes entrarían ahí con la intención de robar a alguien y quizá encontrarían dinero en metálico. Recordemos ese sobre vacío que se encontró bajo la cama de la víctima. Y ahora la investigación se centra en el trabajo de Mario, en la empresa Doubletex. Mario le había contado a todos los trabajadores que él era un ingeniero textil, pero realmente nunca había terminado sus estudios y no estaba licenciado. Le había informado también a sus familiares que él tenía un puesto de una elevada responsabilidad, aunque realmente tenía a algunas personas a su cargo, no era tan importante como él hacía creer a su familia y a sus amigos, porque hasta en alguna ocasión había llegado a decir que era socio de la empresa Doubletex. Nada que ver. Otra mentira más de Mario, que sí, que lo sé, pero es que no os vais a cansar de escucharlas. Poco tiempo antes de que Mario perdiera la vida, había pedido a su jefe, Miguel, que es el dueño de la empresa, un aumento de sueldo. Este aumento lo necesitaba porque se había comprado una casa y el dinero de más le venía muy bien pues para pagar la hipoteca con más holgura. Ya os adelanto que Mario no era dueño de ninguna propiedad. Vivía de alquiler desde hacía 10 años él solo y no tenía nada más, ningún otro tipo de contrato ni ningún otro tipo de propiedad. Por lo que continúan las mentiras y la policía va atando cabos. Antes del verano de 2012, Mario va a tomar una decisión laboral muy radical. Esta decisión va a llevar a la policía a pensar que realmente Mario está obteniendo ingresos por otros lados que ellos desconocen por el momento, porque si no, de lo contrario, no tendría ningún sentido. Y ahora, ¿os acordáis de la carta famosa que os dije que la policía encontró dentro de la película de Amélie junto con las cartillas bancarias? Pues esta carta era la carta de despido voluntario que en el mes de junio, 4 meses antes de su muerte, Mario le había entregado a su jefe, Miguel, diciéndole que además de que se iba, no quería ni siquiera finiquito, es decir, no quería ningún tipo de retribución económica por dejar el puesto de trabajo. La gente que trabajaba bajo las órdenes de Mario lo definían como una persona muy autoritaria. De hecho, llegando a tener maltrato verbal hacia sus subordinados, riñéndoles constantemente y había tenido algún que otro conflicto con rangos superiores. Por lo que Mario realmente era una persona muy autoritaria en el trabajo. La policía pudo pensar que quizá tenía rencillas con alguno de esos empleados y que podría haber motivado el crimen. Por supuesto, ni familiares ni amigos conocían que Mario ya había dejado el trabajo. De hecho, iba a más. Les decía, como ya os he comentado antes, que como era socio de la empresa Doubletex, tenía que viajar muy a menudo a Roma porque allí había clientes italianos y él había tomado la decisión de montar su propia empresa de tapizados de coches. Entonces iba a emplear esos clientes italianos para formar su propia cartera de clientes e iniciar su nueva empresa. Ya estamos viendo sin parar las 1001 mentiras que Mario le contaba a todos sus conocidos. Entonces la policía dice, ¿no habrá una conexión entre la maleta forzada que se encontró en la habitación de Mario con ese viaje a Roma, con la tarjeta de embarque, con quizá una causa con alguien de allí para formar esta nueva empresa que hubiera querido acabar con su vida? Decidieron tirar de ese hilo e investigar mucho más a fondo los viajes de Mario a Italia. Miran toda la información posible, habida y por haber, entre los viajes de Roma a Valencia y Valencia a Roma. No encuentran rastro de Mario. Piden permiso para que les faciliten las grabaciones del aeropuerto y no se ve a Mario por ninguna parte.
por lo que deciden tirar mano de esa tarjeta de embarque. Cuando muestran la tarjeta de embarque a la persona responsable de la aerolínea, que es Ryanair, dice que esa tarjeta de embarque hace 5 años que no se usa, es decir, es un modelo antiguo que ya no está en vigor. Y es que esta tarjeta de embarque evidentemente muestra el número de asiento del pasajero. Y cuando investigan un poco más a fondo, se dan cuenta de que quien voló en ese asiento, en ese vuelo, era un ciudadano italiano, que era un joven estudiante, que además iba acompañado con otros amigos. Estos dijeron no conocer absolutamente de nada a Mario, que no lo habían visto en su vida. Y analizando, investigando bien a fondo, se dieron cuenta de que esto era real. No es que solamente tuvieran una coartada sólida, sino que no había ningún tipo de conexión entre ellos y Mario. La policía ya está perdidísima y es que no encuentran absolutamente ninguna conexión entre Italia, Doubletex y Mario, descartando de que el tema laboral pudiera haber sido el motivo por el que acabarían con la vida del joven. ¿Qué piensan entonces? Que podría tratarse de un crimen pasional, por lo que van a indagar en el pasado amoroso y romántico de la víctima. Sabrán, por testimonios de amigos y familiares, que estuvo en una relación larga de 5 años con una chica que se llamaba Ana, pero que finalmente terminó. Desconocemos los motivos y no son relevantes. A partir de ahí ya no se le conoce ningún otro tipo de pareja formal a Mario. Sin embargo, había comentado a amigos y familiares que recientemente había conocido a una chica con la que estaba saliendo, que era cordobesa, pero que vivía en Madrid, que ya en un futuro se la iba a presentar, pero que estaba rehaciendo su vida. Y esto no acaba aquí, porque resulta que para absolutamente todos los empleados de Doubletex, Mario estaba casado. Había dicho que era un hombre casado, que su mujer era una doctora que trabajaba en el Hospital de la Fe de Valencia y que tenía una relación más que estable, puesto que había pasado por vicaría. ¿Quién era esta mujer? ¿Existía realmente? Existir existía, pero no tenía nada que ver con él. Era nada más y nada menos la exmujer de uno de sus hermanos, que hacía ya 5 años que se habían divorciado. Ya sabe la policía que Mario miente más que habla, que dependiendo del círculo en el que se mueva va a contar un tipo de mentira u otra, pero siempre todas con aires de grandeza y tratando de aparentar algo que realmente no correspondía con la realidad. Él tenía una vida pues buena, pero nada que ver con lo que iba comentando a unos y a otros. Pasa un año prácticamente desde que Mario murió y la policía ya no tiene más hipótesis ni más hilos de los que tirar, pero no se rinden y quieren resolver este caso a toda costa. Por lo que se van a poner en contacto con la unidad de análisis de conducta que está en Madrid para que les ayuden, les echen una mano para resolver el caso. Y aquí empieza lo bueno. Y es que desafortunadamente, como hemos dicho, ha pasado mucho tiempo desde el hallazgo del cuerpo y la muerte de Mario, por lo que la nueva brigada no va a tener la posibilidad de ir a la escena del crimen para analizar con sus propios ojos y sus propios medios qué pasó ahí y tratar de sacar algún tipo de conclusión que se le hubiera podido escapar al grupo de homicidios. No obstante, la policía en un primer momento hizo una colección de fotos muy amplia que dejaba todo muy claro para que ellos pudieran empezar a analizar. ¿Y cómo funciona una unidad de análisis de conducta? Pues lo que tienen que hacer primero es analizar a la víctima, saber cómo era, para poder entender su comportamiento y saber qué cosas encajan y qué cosas no encajan en base a las fotos que le ha proporcionado la policía. Por las fotos que tienen en su poder, pueden ver que pese al desorden que han hecho los atacantes, está todo muy, muy limpio. Ven
más que de sobra que Mario era una persona muy ordenada. Y es que en una de las imágenes se puede ver perfectamente y doblado al milímetro la ropa que había dejado preparada en una silla para utilizar el día después. Ven las fotos de los armarios abiertos, habían cajones, habían sacado ropa de esos cajones, las habían dejado por el suelo, pero le llama mucho la atención algo. Y es que en la parte superior del armario, como una especie de altillo, hay una caja que han movido, que han manipulado, pero que se han tomado la molestia de poner la tapa encima y colocarla perfectamente. Vamos a ponernos en situación. Tú eres un atacante, evidentemente, primero has quitado la vida de Mario. Posteriormente, te pones a registrar la casa, pero es que lo vas a hacer lo más rápido posible porque cuanto más tiempo estés dentro del domicilio, más probabilidades hay de que te pillen. Por lo que no tiene absolutamente ningún sentido que te dediques a colocar la tapita de la caja de zapatos correctamente. Y esto habla mucho más del comportamiento de Mario de lo que podría ser el comportamiento del atacante. Es decir, es una incongruencia. Cuando ya empiezan a ver que el comportamiento del atacante no tiene ningún sentido, empiezan a barajar otra hipótesis. Y perdonadme que lo diga así, pero ya sabemos cómo es YouTube, entonces lo vamos a decir de la siguiente manera. La hipótesis es la de la automorición. ¿De acuerdo? Sin embargo, tenían que dar respuesta a 3 preguntas clave. Una de ellas era ¿por qué? Otra, ¿por qué había simulado un asesinato? Y en tercer lugar, ¿cómo demonios lo había hecho? Porque no nos olvidemos cómo fue encontrado, con una bolsa en la cabeza atada y maniatado en su espalda con una cuerda de saltar. En cuanto al por qué, Vicente Garrido nos lo explica perfectamente. Mario vivía una vida que no se correspondía con la realidad, es decir, vivía en su propio mundo perfecto, imaginario, en el que él era un hombre muy exitoso y que tenía mucho poder. Sin embargo, no era cierto. Y lo que Mario era en realidad era alguien solitario, pero no solitario por voluntad propia, sino porque se había ido dando la vida así. Estaba deprimido profundamente. De hecho, sus amigos le insistían en muchas ocasiones de chico, lo único que haces es trabajar y estar en casa, de vez en cuando ven a vernos, nos despejamos y él siempre se negaba y decía que tenía otras cosas que hacer. Cuando estás en una situación semejante, en la depresión, es muy difícil controlar estas emociones que tienes de tristeza y no te apetece en muchas ocasiones hacer nada. Se había montado una película en base a lo que era su vida y el no cumplir con esas expectativas le destrozaba por dentro. Y es que, aunque nunca lo sabremos, uno de los desencadenantes de llegar a tomar esta decisión podría haber venido de unos meses atrás. En el trabajo a Mario le habían dado la noticia de que precisamente habían cambiado el sistema informático de toda la empresa y ese cambio afectaba directamente a su puesto de trabajo, por lo que si tenía algún tipo de poder en su cargo, lo iba a perder por culpa de la integración de un nuevo sistema informático. Ya decimos que no se sabe, pero evidentemente podría haber sido un claro desencadenante. Por otro lado, ya os he dicho muchas veces que Mario era un amante del cine. Y es que esto es clave, porque entre su colección de películas se encontraba una que se llama La vida de David Gale. Esta película narra efectivamente lo mismo que hizo Mario. Es decir, consiste en una persona que es acusada de homicidio cuando realmente la víctima había simulado su propio asesinato. Esta película, además, había empezado a retransmitirse en la televisión en el mes de mayo.
Por lo que cuando los agentes vieron la película no cabía duda alguna de que la causa de la muerte de Mario había sido voluntaria. Y esto concuerda mucho con la forma de ser y de ver la vida que tenía la víctima, puesto que él no veía nada más allá que aparentar algo que no era, y aparentar que su muerte había tenido una relevancia mucho mayor que lo que viene siendo la automorición, era clave, era parte de la manera de pensar que tenía Mario. Quería irse por todo lo alto de la misma manera que había hecho creer a todos sus conocidos que vivía por todo lo alto. Y ahora ya quedaba la última respuesta por responder, que era cómo lo hizo. Bien, los agentes cogieron a un hombre de la misma complexión, estatura que Mario para tratar de recrear la escena. Era fácil. Primero se colocó la cinta adhesiva en la boca. Posteriormente se puso la bolsa de basura en la cabeza. Después, con la cinta americana, se la ató al cuello. Tenía algo de tiempo, quiero decir, no es inminente. Primero son unos entre 3 y 5 minutos hasta que pierdas el conocimiento, para luego ya, evidentemente, dejar de respirar y perder la vida. Después de ponerse, como decimos, la bolsa de basura en la cabeza, cogió la cuerda de saltar. ¿Y por qué es importante que sea una cuerda de saltar? Porque una cuerda de saltar tiene mangos, ¿vale? Tiene un mango a cada lado para sujetarla y dar las vueltas. Entonces, se ata primero una mano, tira para atrás. Con el resto de la cuerda se ata la segunda mano y coge el mango de un extremo de la cuerda y lo pasa entre toda la maraña que ha formado haciendo el lío, porque no había ningún nudo, simplemente estaba el mango pasado por ahí. Pudieron recrearlo a la perfección y evidentemente lo que hizo a posteriori fue recostarse, porque estaba semisentado en la cama, hasta que se quedó sin aire y perdió la vida. Evidentemente, si has visto esta famosa película, que yo no lo he hecho, pero seguramente lo haga, te habrás olido la tostada al inicio. Pero realmente era difícil pensar que, tal y como lo encontraron, se tratará finalmente de un acto de quitarse la vida voluntariamente. Y con esto, pues voy a hacer un llamamiento más, la llamamientos, vamos a decirle, para todas las personas que estéis pasando por un momento malo. Y cuando digo malo me refiero a una depresión profunda o mucha ansiedad, etcétera. Por favor, pedid ayuda. O sea, no lo dejéis, porque eso os arrastra, os consume. Nos pasa a todos en algún momento dado que no vemos la salida ante nuestra vida, que no nos gusta, pero lo importante es que pidáis ayuda. A mí personalmente, cuando escuché de este caso, se me quedó mal cuerpo. Cuando he vuelto a documentarme al respecto, se me ha quedado peor cuerpo todavía, porque me parece bastante triste. Tiene un final muy triste por unos motivos que, pues no digo que tengan solución, pero quizá habría llegado a cometer lo mismo en un futuro, incluso pidiendo ayuda, como mucha gente hace, pero lo podría haber intentado. Sin embargo, admitir que todo lo que contaba era mentira, pues supongo que sería demasiado para él. Así que, por favor, gente que no lo estéis pasando bien, pedid ayuda. Sobre todo Mario, tenía una familia, tenía amigos, le apoyaban, estaban ahí para él. Pedid ayuda, sin vergüenza. O sea, hacedlo. Hay siempre una luz al final del túnel y siempre se puede salir de eso. Si lo estáis pasando mal, os mando todo mi ánimo y apoyo desde aquí.
toda mi fuerza, espero que encontréis la luz al final del túnel, porque hay algo que no tiene solución, que es la muerte. Así que no hay necesidad de llegar a esos extremos. Es el momento de decir adiós. Muchísimas gracias por verme, escucharme un día más. Os quiero mucho.